Quiero expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Amada Iglesia del Señor, te saludo con la bendita paz de nuestro amado Salvador. Doy gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos permite estar juntos a través de esta herramienta. También agradecido al Señor por una semana donde hermosas noticias de hermanos que están siendo bendecidos a través de la palabra, a través de la administración, a través de estos canales, a través de los audios. Tenemos hermosos testimonios que alegran nuestro corazón y que también alegran el corazón del Señor, ¿no? De ver decisiones que se están tomando, gente que está abriendo su corazón al Señor y volviendo a esta senda maravillosa que es el camino del Señor. Así que estoy agradecido. También agradezco a los hermanos que han expresado su cariño, su amor el día domingo, el Día del Padre. Realmente es muy lindo poder sentir el amor, el acompañamiento, el aprecio de mis hermanos. Así que doy gracias al Señor por esta familia preciosa, esta familia de la fe, en la cual podemos juntos estar viviendo, creciendo y sirviendo al Señor juntos. Yo quiero compartir en esta tarde una palabra que de alguna manera creo que está trabajando en este tiempo de pandemia y está el enemigo aprovechando para sembrar pensamientos y que traen angustia, que traen tal vez desazón. Y creo que es un tiempo donde tenemos que anclarnos en Cristo, donde nuestro pensamiento tiene que estar activado en Cristo. Y es allí donde quiero compartir una palabra donde el apóstol Pablo nos habla de esa lucha justamente que tenemos y que tenemos que librarla con las armas, con las herramientas que el Señor nos da. Él lo presenta como si estuviéramos en una guerra y realmente es eso. Estamos
en una batalla. En Efesios 6 nos habla, ¿no?, que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, con todos esos agentes espirituales que están de una forma exterior atacando nuestras vidas, y tratando de influenciar nuestra fe, influenciar aquello en lo cual hemos creído. Por eso es necesario estar anclados en Cristo, estar anclados en el Señor. Por eso yo te invito a que me acompañes en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese cómo el apóstol Pablo presenta, ¿no es cierto?, este problema, que tal vez lo vivimos diariamente, porque todos pasamos por esos momentos de ataque, esos momentos donde nuestra mente nos quiere jugar en contra, y la palabra del Señor nos dice que no tenemos, no hay arma que se levante, ningún arma forjada podrá prevalecer, que se levante contra los hijos del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hermanos queridos, podemos usar muchas herramientas y muchas cosas que pueden ayudar a la suficiencia, a poder salir adelante cuando vienen esos momentos de bajón, de estrés. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que con todo eso no sirve, porque son necesario batallar con las armas que el Señor nos da. No son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y sabe qué? El enemigo se encarga de levantar fortalezas en nuestra mente, para que nuestros pensamientos en Cristo, nuestros pensamientos de fe, de servicio, de obediencia, se sientan allí aprisionados, presos, sin poder salir adelante en nuestro ánimo. Muchos caen en un estado de estrés, de depresión, pero qué bueno cuando el Hijo de Dios puede tomarse del Señor, y en esas armas espirituales, esa arma que es la oración, que es la fe, que es la perseverancia, que es la palabra revelada a nuestras vidas, la cual trae esa fortaleza interior, y que nuestro pensamiento no se desenfoque del Señor, sino todo lo contrario. Esas fortalezas van a caer y van a ser derribadas por la palabra del Señor, por la palabra poderosa del Señor, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos queridos, entiendo que si hay un enemigo, y somos nosotros mismos, nuestros pensamientos que nos hacen dudar, nuestros pensamientos que muchas veces nos hacen claudicar en las cosas del Señor, y a veces hasta nuestro orgullo para obedecer a la palabra del Señor, ese orgullo de que yo lo sé, que yo puedo. Y mire, si algo he aprendido, que estamos todos los días aprendiendo. Todos los días estamos siendo enseñados por el Señor, estamos siendo capacitados por el Señor, pero yo tengo que tener ese espíritu enseñable, tengo que tener ese corazón dispuesto para que realmente mi mente pueda estar soñando, pueda estar pensando, pueda estar metido en las cosas del Señor. Dice: todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay algo que se está levantando para que vos no tengas un conocimiento pleno del Señor, y que vos puedas disfrutar, como dice la palabra del Señor, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la dimensión de nuestro Dios. Es lo que nosotros tenemos que conocer, y es lo que va a hacer que nuestros pensamientos no divaguen.
que nuestro pensamiento no sea como ese bote con un solo remo que empieza a girar y a dar vuelta en un mismo lugar sin tener un rumbo, sin tener un norte. Hoy creo más que nunca que nuestros pensamientos tienen que estar anclados en el Señor, y no dejar que nada nos desenfoque del Señor. Nuestros pensamientos tienen que ser firmes en Dios para que todos esos argumentos y toda esa altivez que como seres humanos muchas veces tenemos, y parecería que no nos dejamos enseñar, y parecería que bueno, es lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, y parecería que todo eso predomina a la voluntad y al propósito de Dios. Fíjese lo que sigue diciendo: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y acá quiero que prestemos atención: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que decíamos hace un momento, sabe que en el plan de Dios, en el propósito de Dios, no es si lo que yo creo, lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta. A veces nos ponemos a cuestionar a Dios, a cuestionar la palabra del Señor. Y qué importante cuando nosotros podemos tomar la palabra y creerla y aplicarla a nuestra vida y comenzar a vivirla en obediencia, porque llevarlo cautivo, esos pensamientos, en obediencia a Cristo. Porque vos podés tener muchos conocimientos, pero si no lo llevas a la obediencia, si no lo llevas a la práctica, a la vivencia diaria, ese pensamiento, ese conocimiento, todo aquello que podemos recibir del Señor, si no va acompañado de obediencia y de puesta en práctica, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Muchos nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y creo que es allí donde tenemos que humillarnos en la poderosa y voluntad de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Es tu voluntad en la cual quiero caminar, es en tu voluntad en la que quiero obedecer, no lo que el sistema me está ofreciendo, no lo que escucho en la radio, en la televisión, por los medios, sino lo que vos decís, lo que vos estás hablando. Por eso es tan maravilloso, iglesia, que podamos tener una mente abierta para el Señor, pero también empezar a cerrar puertas de aquellas cosas que están viniendo a nuestra vida, a nuestra mente, y poder ponerle un filtro y poder decir: esto es de Dios y esto no es de Dios, y este pensamiento es mío, y ese pensamiento tengo que desarraigarlo, porque ese pensamiento me está bloqueando en el propósito de Dios, me está bloqueando en hacer la voluntad del Señor. Y no se olvide, iglesia, que nosotros estamos aquí en esta tierra para cumplir un propósito divino, un propósito eterno, un propósito glorioso. ¿Cuántos hermanos tal vez están allí estancados y están llevando una vida que ha sido interferida por un pensamiento y los ha atado y los ha frenado en la voluntad del Señor? Por eso yo quiero en esta tarde poder activarte en el Señor con la mente de Cristo, y entender que la mente de Cristo lleva a la obediencia al Padre. Así como nosotros obedecemos lo que el Señor está trayendo a nuestra vida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, también es necesario que entendamos que Cristo fue obediente al Padre, y así en esa obediencia poder estar creciendo, poder estar avanzando. Pero hermanos queridos, es la obediencia, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, no a lo que a mí me gusta, porque muchas veces cuando el Señor te revela su voluntad, no siempre está de acuerdo a tus planes, a tus proyectos, a tus sueños. Muchas veces se ha dicho, el Señor va a cumplir tu sueño. Mire, el Señor va a cumplir los sueños que Él tiene con mi vida, y Él va a hacer lo que realmente Él tiene propuesto desde antes de la fundación del mundo con la vida de cada uno de nosotros. Y yo tengo que ajustarme al propósito de Dios. Mi mente tiene que estar alineada, enfocada en la voluntad y en el propósito de Dios. Por eso
Qué bueno que podamos examinarnos cada día. Qué bueno que cada día podamos ir a la cruz de Cristo y poder llevar cautivos nuestros pensamientos, porque no siempre nuestros pensamientos, por más que sean con buenas intenciones, que haya buena voluntad, que queramos hacer un montón de cosas, pero si no estamos alineados, si no estamos en el centro de la voluntad de Dios, no vamos a estar agradando a Dios, no vamos a estar agradando a su voluntad. Por eso, qué bueno que podamos entender esto. Yo quiero que me acompañes también en el libro de Efesios, capítulo 4, una palabra muy conocida, pero creo que es un tiempo donde tenemos que reestructurar nuestra vida, nuestros pensamientos cada día. Dice, muy conocida la palabra del Señor, dice en el verso 20 del capítulo 4 de Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, si realmente hemos escuchado, hemos visto la obra del Señor, hemos entregado nuestra vida a Cristo, hermanos queridos, hemos sido enseñados por el Señor. Hay cosas de esa pasada manera de vivir que tenemos que dejar atrás, que siempre lo hemos direccionado a que son vicio, que es el pecado, que es la inmoralidad, que son todas aquellas cosas que veníamos trayendo como pecado, pero también estructuras que traemos, paradigmas que traemos en nuestra mente incorporada, que tenemos que dejar atrás, herencias generacionales que hoy están haciendo tal vez tanto daño a la familia. ¿Por qué? Porque venimos tal vez de familias incrédulas, de familias donde había pleito, donde había discordia, y todas esas cosas, como que el Señor tiene que transformar y renovar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, porque así como yo pienso, así es como vivo, así es como actúo. Por eso es tan importante que mi mente, como dice la palabra de Dios, sea renovado en el espíritu de nuestra mente. Y allí es donde trabaja el Espíritu Santo. Allí es donde el Espíritu de Dios, el que tiene que gobernar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, tiene que gobernar el Espíritu Santo. Por eso es un problema de gobernabilidad. Yo necesito en obediencia humillarme. Hermanos queridos, la palabra del Señor dice que el Señor da gracia al humilde, pero también dice la palabra del Señor que aquel al altivo rechaza. El Señor no está de acuerdo con aquel que tiene una postura y por más que va a la iglesia y todo, no se deja enseñar por el Señor, no se deja moldear por el alfarero y darle la forma, y siempre es como que estamos en una estructura mental, una estructura en nuestros pensamientos que nos llevan a una vida rutinaria, una vida estructurada, una vida donde el Espíritu de Dios no puede obrar, porque el Espíritu del Señor no va a obrar si vos no le permitís obrar. Entonces, cuando hay un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón humillado, no altivo, no un corazón, yo todo lo sé, todo para mí es así, y soy sabio en mi propia opinión. No, necesito humillarme y decirle: Señor, enséñame. Señor, muéstrame el camino. Señor, que no sea mi mente. En estos días alguien me dijo, viví todo lo que viví porque le hice caso a mi mente y no al Señor. ¿Y sabe qué? Esas estructuras mentales nos juegan en contra. Y yo doy gracias al Señor porque el Espíritu de Dios está obrando justamente en eso. El Espíritu del Señor está moldeando, está corrigiendo, porque el amor del Señor no nos puede dejar como estamos. El amor del Señor está tratando con su pueblo y renovando, hermano. Vamos siendo renovados en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Por eso, que tu pensamiento sea por el Señor, que tu pensamiento esté impregnado de la palabra, de la verdad, del amor de Dios. Por eso, que en esta tarde esta palabra por lo menos te haga pensar, que
y analizarte. ¿Cuál es mi estructura? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Están alineados a la voluntad de Dios o quiero que Dios se alinee a mi voluntad? Porque a veces hasta en nuestras oraciones queremos que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Y no es así. El Señor está esperando que nosotros nos rindamos. Jesús mismo le dijo: Señor, no sea mi voluntad, sea la tuya. Hágase tu voluntad, Señor. En los cielos como en la tierra, hágase tu voluntad. Hermanos queridos, hasta que no haya esa rendición, hasta que no nos humillemos de esa manera y podamos despojarnos de lo que creemos que somos, de lo que creemos que tenemos, de lo que creemos que realmente podemos solo, y por eso a veces hay problemas, ¿no es cierto?, de obediencia, hay problemas de ponernos bajo cobertura. Hermano, tengo muchos años en el camino del Señor, muchos años sirviendo y todavía estoy aprendiendo y estoy entendiendo cada vez más lo importante que es estar bajo cobertura, lo importante que es estar allí abierto a lo que el Señor está trayendo y no quedarme con lo viejo, no quedarme con aquella vieja manera de vivir, sino, Señor, quiero que tú me actualices a los tiempos en lo que tú quieres usarme, en lo que tú quieres usar a tu iglesia. Por eso, iglesia amada, hay un propósito divino del Señor contigo, pero es necesario que tu mente sea renovada, es necesario que caiga en esa fortaleza, es necesario que llevemos cautivo al Señor todos nuestros pensamientos, que ya podamos decir: Señor, haz como tú quieras. Señor, quiero estar alineado a lo que tú dices, a lo que tú estás hablando hoy. Señor, enséñame, que sea tu Espíritu Santo enseñando a mi vida. Y el Señor lo va a estar haciendo, porque en este tiempo, en este nuevo pacto en el cual estamos viviendo, la gracia abundante del Señor, hermano, nos está abriendo una puerta enorme, una puerta donde la iglesia del Señor, puesta en pie y con ese alineamiento del Espíritu Santo, hermano, estará transformando vidas, transformando hogares. Ya no estamos tan pendientes de lo que, bueno, va a pasar con mi vida, lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que no, estamos pendientes de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida para bendecir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a esas almas, a aquellos que viven sin fe, sin esperanza. Es el Señor, hermanos queridos. Por eso cuando hablamos de obediencia a la palabra, cuando hablamos de tener una mente renovada, la mente de Cristo, estamos hablando también de fidelidad, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de caminar juntos como cuerpo hacia ese propósito, que es el propósito de Dios, es el propósito de Dios. Despojate de tus propósitos, despojate de tus sueños y anda a la presencia del Señor y decir: Señor, ¿qué quieres con mi vida? Señor, háblame. Señor, muéstrame. Hermanos queridos, que haya una revelación. ¿No? Muchos se están manejando por imaginaciones, y me imagino que esto sería así, y me imagino que esto sería así. Pero ¿sabe qué? No es la imaginación. La imaginación apartó al ser humano de Dios. Pero ¿sabe qué? La revelación de la palabra, la obediencia a esa revelación es la que va a hacer que la obra del Señor vaya de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque la iglesia se maneja de esa manera, pero en obediencia. Porque el Señor no se equivoca, el Señor no conoce fracaso, el Señor es el que realmente tiene que llevar el timón de nuestras vidas, y allí vamos a ir a un puerto seguro. Mire lo que dice la palabra del Señor, y ya terminando, en el libro de Jeremías, muy conocido, capítulo 31, versículo 33, dice la palabra del Señor, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y dice la palabra del Señor: daré mi ley en su mente y le escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vuelvo a leértelo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones,
y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amada iglesia, el Señor quiere que en tu mente esté la palabra del Señor. El Señor quiere que en tu corazón esté la palabra del Señor. Esa ley que no está hablando de legalismo, está hablando de la palabra, de la voluntad, de lo que realmente el Señor quiere hacer con tu vida, con mi vida, con tu hogar, las cosas que Dios tiene preparado. Por eso, qué bueno que podamos no solamente decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios cada día, levantarnos cada día y llevar nuestra mente cautiva a Cristo. Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Señor, guíame, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hermano, esa es la vida del cristiano de estos tiempos, esta es la vida del cristiano verdadero, y entendiendo y seré a ellos por Dios en este tiempo de pacto, hermano. No hay otra cosa en la que podamos creer. Él es nuestro Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos queridos, qué bueno sentirnos pueblo de Dios, sentirnos herramientas, instrumentos en las manos del Señor. Sigamos luchando con las armas espirituales. Sigamos usando lo que el Señor, no dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de clamar, no dejes de buscar dirección en la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, no dejes de alimentarte. Hermanos queridos, Dios ha dado las gracias, las distintas gracias, apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. ¿Sabe para qué? Para la edificación, para la edificación. Dios está edificando un pueblo que está dispuesto a ser obediente a la palabra del Señor, un pueblo que está dispuesto a alinear su pensamiento y no dejarse bloquear por aquellas cosas que el enemigo está trayendo. Dios es Dios, Dios tiene el control, Dios sigue impulsando a su iglesia a seguir trabajando y a seguir avanzando en las cosas del Señor. Amada iglesia, te dejo esta palabra, pero quiero cerrar con una oración, pidiendo que el Señor esté trayendo libertad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo creo que esta verdad, esta palabra que hoy estoy impartiendo, declaro que va a ser libre tu mente de pensamientos destructivos, de pensamientos que te han bloqueado, pensamientos que te han atado y que no te han dejado ser el siervo y la sierva del Señor que el Señor tiene para este tiempo. Te pido que me acompañes en esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque sé que eres tú el que preserva nuestras vidas, eres tú el que nos guarda. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestra mente, a alinear nuestros pensamientos, a alinear, Señor, aún nuestro sentir, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, para que en este tiempo tú puedas glorificarte a través de cada uno de ellos y cada uno, Señor, podamos ser instrumentos, Señor, en este tiempo, Señor, activados en una mente renovada, en una mente espiritual, en una mente, Señor, donde tú solamente, Señor, estás guiando y estás transformando, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. Señor, te doy gracias y bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor siga añadiendo en esta semana a esta palabra a través de los apacentadores, y que podamos seguir creciendo y seguir acoplándonos al propósito del Señor. No se olvide que somos colaboradores del Señor en esta obra maravillosa. Dios siga bendiciendo tu vida. Aparto todo lo que
presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta. Has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia.